Unidad 8. Escuchar la palabra de Dios. En las últimas 3 unidades consideraremos los temas de la prédica, la oración y el canto, y su papel en las reuniones de la Iglesia. En esta unidad analizaremos el tema de la prédica en el culto. Esta unidad tiene un preámbulo. Vimos cómo los reformadores capturaron la importancia del enfoque de la palabra de Dios para la adoración correcta. Enfatizaron la necesidad de volver a escuchar el Evangelio en cada culto. Es importante reconocer que no respondemos a Dios por alguna comunicación ambigua, sino por revelación del Evangelio, es decir, la palabra de Cristo. Muchas iglesias actualmente tienen un enfoque más en la música o la oración, tanto que la Biblia y la prédica tienen poca importancia, solo usados como vínculo entre canciones. En otras iglesias, la experiencia y los ritos de la cena o la liturgia tienen la prioridad, y la Biblia es solo un apoyo a esa experiencia, en vez de ser el núcleo de la reunión de la gente. Aunque la alabanza y la experiencia tienen su lugar, es la proclamación de las Escrituras aplicada a la gente que debe ser de importancia central. Sección 1. Diferentes maneras de compartir la palabra de Dios. Veamos el tema de la lectura de la Biblia en voz alta en 1 de Timoteo 4, donde Pablo pide que Timoteo se dedique a la lectura y la exhortación y la enseñanza de las Escrituras. Por lo que sabemos de las tradiciones judaicas, Pablo se refiere a una manera sistemática. Como vimos en la liturgia del reformador Cranmer, hay un énfasis fuerte en la lectura y la enseñanza de la Biblia. En los cultos vespertinos y matutinos para los obreros había la lectura de un capítulo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sin explicación aparte de una introducción breve, cubriendo toda la Biblia durante el año. Al contrario, actualmente es normal tener una lectura que solo es la base de la prédica, con un enfoque más fuerte en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. La lectura monótona aburre, por eso es importante la preparación para el lector. La observación hecha por algunos, que la lectura sin explicación es incomprensible, refleja una falta de confianza en el Espíritu que puede usar la palabra que inspiró. La prédica es importante sin duda, pero no es más importante que la lectura de las Escrituras, porque es por su palabra que Dios se da a conocer a sí mismo y se relaciona de manera directa con su pueblo. En Colosenses capítulo 3, los salmos, himnos y cánticos espirituales son la manera en la que la congregación enseña el uno al otro y parte de la palabra de Cristo morando en su pueblo. Esto nos desafía a pensar en cantar las canciones de las Escrituras como otra manera de escuchar la palabra de Dios en los cultos. ¿Cómo podemos usar un salmo en el culto? Hay que pensar en cómo dividirlo para que participe la congregación. El principio rector es cómo comunicar el mensaje del salmo a la congregación para que repita la respuesta del salmista a Dios. A veces es necesario dar un comentario muy breve del contexto de los salmos en situaciones muy específicas. Otra forma del uso de la palabra en los cultos es el ministerio mutuo, como enfatiza el autor de Hebreos en capítulos 3 y 10, que describe cómo los hermanos y hermanas se advertían y animaban unos a otros, usando las Escrituras como base. Esto es la sustancia de la profecía que Pablo describe en 1 Corintios 14. En 1 Timoteo 2, Pablo no permite que las mujeres tengan un papel de enseñanza oficial, pero en 1 Corintios 11 quiere que oren y profeticen en el culto, con la condición de tomar en cuenta la relación matrimonial, como vemos en 1 Corintios capítulo 14. Repasamos esta sección rápidamente. Es muy importante leer el texto de Moklam con la Biblia abierta
para seguir todos los pasos de su presentación. En la Biblia la palabra profecía se refiere a varias formas de comunicación. En Hechos capítulo 2, Pedro describe cómo todos los cristianos pueden profetizar y son dirigidos por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14, Pablo describe que él como apóstol tiene autoridad de decir si una profecía es correcta o incorrecta. Entonces, es por las escrituras de los apóstoles en el Nuevo Testamento que medimos las profecías compartidas en los cultos. Sección 2. La predicación bíblica. No todo lo llamado predicación bíblica es predicación bíblica realmente. En muchas prédicas, la Biblia es un trampolín solo usado para introducir el tema por el predicador, en lugar de ser una exploración y exposición del texto bíblico. La predicación bíblica trata de la Biblia, dejando que un pasaje hable por sí mismo. Además, tiene que ser bien aplicado a la vida diaria de la congregación. La Biblia describe 3 actividades que resumimos con la palabra predicación. Estas son la proclamación, la enseñanza y la exhortación. La predicación de nuestras iglesias tiene que incluir estas 3. Es importante leer esta sección muy extensa en el texto de Moclam, no solo depender de este resumen breve. Primero, la proclamación. Proclamar se relaciona con el verbo evangelizar, por eso usamos la imagen del evangelio, la proclamación de una victoria. Jesús proclamó, y esto involucró hablar de su victoria inminente, el reino de Dios y la salvación. A pesar de que proclamar y enseñar son 2 actividades distintas, dado que las Escrituras hablan de Jesús, entonces la proclamación de su victoria tiene que involucrar la enseñanza de las Escrituras. Segundo, la enseñanza. En el Nuevo Testamento vemos que la enseñanza de los apóstoles involucra mostrar cómo Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, juntamente con enseñar la ética y la doctrina, normalmente con una declaración del Evangelio. Tercero, la exhortación. Podemos entender esto como convencer, persuadir o cambiar la mente de otro. Por eso, la flecha está cambiando de dirección en la mente. Incluye la idea de advertir sobre lo bueno y lo malo, como el ejemplo de lo que Pablo dice a los tesalonicenses. La exhortación tiene que venir de un corazón inocente. Y como vemos en el libro de Hechos capítulo 13, también involucra animar a la gente por medio de las Escrituras. La exhortación incluye contar los grandes eventos de la historia de la salvación como el Éxodo y aclarar la doctrina, pero tiene que ser de manera cristocéntrica. Generalmente hay 3 maneras de predicar bíblicamente: prédicas temáticas, prédicas textuales, prédicas expositivas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Primero, las prédicas temáticas. Este tipo es una exploración de un tema usando una variedad de pasajes para dar el punto de vista bíblico. Los temas varían semana a semana. Las ventajas son la habilidad de abordar preguntas y asuntos que preocupan a la congregación. Además, puede dar una presentación holística de un tema al usar varios pasajes, en lugar de un solo aspecto visto desde un solo pasaje. En las desventajas tenemos el uso de solo algunos textos bíblicos repetidos frecuentemente, en vez del uso de toda la Biblia. Además, hay la tendencia de confundir a la congregación por usar muchos textos sin mostrar los contextos y las conexiones entre ellos. Esto puede pasar durante una prédica o por muchas prédicas. Una solución es seleccionar algunos textos principales que se repiten durante la serie. En este caso, usamos una serie sobre el matrimonio y durante los 3 domingos de la serie se basa cada prédica en 2 textos repetidos, representados con los rectángulos turqueses y violetas.
Pero cada prédica también tiene un texto único que aborda el aspecto del matrimonio explorado en esa semana, el verde, amarillo y azul. Segundo, la prédica textual. Esto es una prédica que explora 1 o 2 versículos solamente, cada semana otro texto breve. Como ventaja, tiene la habilidad de enfocarse en doctrinas y permite la exploración profunda de pasajes sin riesgo de perder la atención de la gente con demasiada información. Las desventajas son el hecho que estas prédicas sacan un pasaje de su contexto. De esta manera, moldean a la congregación con la idea de que el contexto no importa. Sin un contexto, es muy fácil imponer sobre el pasaje el punto de referencia, en vez de aceptar el desafío de permitir que sea la Biblia quien establezca la agenda de la enseñanza. Además, no permite que la congregación tenga un conocimiento de toda la Biblia. Tercero, la prédica expositiva. Esto es la predicación sistemática a través de todo un libro. En cada semana se explora una nueva sección del mismo libro. Dentro de sus ventajas está que seguimos la Biblia, entonces nos desafía con sus preguntas, dificultades y temas. También con el pasar de los años, la congregación experimenta toda la Biblia según su propio contexto. Las desventajas son la tendencia hacia prédicas muy largas al sentir la necesidad de explicarlo todo, o prédicas superficiales que solo examinan la superficie de un texto largo. Además, pueden ser prédicas muy pesadas, llenas de detalles, si el predicador no tiene la disciplina de editar bien. Una solución sería dividir e intercalar los libros. Por ejemplo, al inicio del programa, predica sobre Génesis capítulos del 1 al 4, durante 4 semanas. Una semana, un capítulo. Al próximo mes, predica Mateo capítulos del 1 al 4. Al mes siguiente, regresa al Antiguo Testamento con 4 semanas de los Salmos del 1 al 4. Y luego, por un mes predica los 4 capítulos de Filipenses. En el segundo ciclo, regresa a Génesis con los capítulos del 5 al 9 y en el mes siguiente la continuación de Mateo con los capítulos del 5 al 9. El próximo mes, los Salmos 5 al 9, terminando el ciclo todo el libro de Colosenses.